El enfrentamiento mediático que ha estallado en torno a María Patiño en las últimas horas ha encendido un auténtico incendio en redes, programas de televisión y conversaciones privadas entre periodistas. Todo comenzó cuando Informalia publicó una información que, en su portada, aparecía como una sentencia definitiva. Televisión Española había prescindido de manera fulminante tanto de María Patiño como de Belén Esteban, sin posibilidad alguna de regreso y con un cierre de puertas que, según ellos, no admitía interpretaciones. Lo que en un principio podría haber quedado como un simple rumor se convirtió de inmediato en una batalla abierta, porque la reacción de la propia Patiño fue rápida y contundente. Utilizando su cuenta oficial de X, la plataforma antes conocida como Twitter, la periodista calificó la noticia de falsa y tendenciosa y dejó entrever que, a partir de septiembre, volvería a la cadena pública, lo que implícitamente convertía la publicación en un invento sin base real. En ese mensaje no solo negaba la veracidad de la información, sino que además lanzaba un dardo a quienes, según ella, viven anclados en una narrativa inexistente dentro del mundo de la comunicación, donde las palabras, los discursos y las teorías se quedan en eso, en ruido vacío, incapaz de sostenerse frente a la realidad de los hechos. Pero la respuesta de Informalia no se hizo esperar, y en lugar de suavizar la polémica, la amplificó hasta límites insospechados. En un nuevo artículo, replicaron con la misma contundencia: no es falso. Por mucho que María Patiño lo niegue, no volverá a Televisión Española y no tenía contrato con la cadena. La afirmación, directa y sin matices, no dejaba espacio a interpretaciones. El medio argumentó que su información se basaba en fuentes internas de Radio Televisión Española, calificadas como de absoluta fiabilidad, y que no había ningún resquicio para la duda. Incluso llevaron la discusión a un terreno casi de desafío público. Si en septiembre Patiño y Esteban aparecían de nuevo en la programación de la cadena, quedaría demostrado que el medio había mentido. Pero si eso no sucedía, la que quedaría en evidencia sería la propia Patiño. La narrativa, por tanto, ha pasado de un cruce de declaraciones a un pulso abierto en el que la fecha marcada en el calendario, septiembre, será la prueba definitiva que inclinará la balanza hacia un lado o hacia otro. Mientras tanto, la batalla no solo se libra en los artículos oficiales o en las redes de los protagonistas, sino también en el terreno de la memoria colectiva y los archivos de hemeroteca. Usuarios y detractores han desempolvado declaraciones antiguas de la presentadora para recordarle que en el pasado también lanzó afirmaciones rotundas que luego se interpretaron como polémicas. Entre ellas, ha reaparecido con fuerza un comentario de abril de 2021, cuando afirmó que Rocío Jurado sabía perfectamente quién era Fidel Albiac, insinuando que disponía de información privilegiada sobre su entorno. Frases como aquella, que en su momento parecieron determinantes, son ahora esgrimidas por quienes quieren señalar una supuesta contradicción o incoherencia en el discurso actual de Patiño. No es la primera vez que la periodista se enfrenta a este tipo de cuestionamientos, pero en esta ocasión la intensidad del debate y la claridad de las acusaciones hacen que el foco mediático sea mucho más implacable. Desde Informalia, además, no han dejado pasar la oportunidad de añadir un matiz casi irónico a su respuesta, apuntando que, pese a la fluidez verbal y la seguridad que Patiño demuestra en los platós, su forma de comunicarse en redes sociales tiende a ser críptica, con mensajes que, para el lector común, no siempre resultan fáciles de interpretar. Señalan que cuando escribe la palabra falso no queda del todo claro a qué se refiere exactamente, aunque en este caso asumen que es una negación directa del artículo publicado por ellos. Sin embargo, sostienen que en la pieza no hay absolutamente nada que no se ajuste a la realidad, que el vínculo laboral de Patiño siempre fue con la productora, la OSA, anteriormente conocida como la Fábrica de la Tele, y que en ningún momento tuvo un contrato directo con la cadena pública, por lo que no existe un despido desde RTVE como tal. De hecho, según sus fuentes, esa relación contractual con la productora estaba ya finalizada, y no hay ningún plan de reincorporación ni para ella ni para Belén Esteban. Ese matiz contractual, que a simple vista podría parecer un detalle menor e incluso irrelevante para cualquiera que observe este asunto desde fuera, se ha transformado en el auténtico núcleo sobre el que gira toda la controversia, el epicentro en el que las versiones de María Patiño y de Informalia colisionan de manera frontal y sin concesiones. No se trata ya de una mera diferencia de opiniones, sino de una discrepancia que roza lo semántico y lo jurídico, en la que cada palabra, cada matiz, cada coma, adquiere un peso desproporcionado porque de su interpretación depende la credibilidad de una figura mediática y la reputación de un medio que presume de tener fuentes sólidas dentro de la industria. El hecho, señalado por Informalia y nunca desmentido de forma documental por la propia Patiño, de que su vínculo con Televisión Española no esté respaldado por un contrato directo con la corporación pública, sino que, según el medio, dependa de acuerdos establecidos con productoras externas que gestionan sus apariciones, introduce un cambio radical en la forma en que se entiende su relación profesional con la cadena. No es lo mismo formar parte oficialmente de la plantilla,
con un contrato firmado y registrado en los archivos de RTVE, que participar en proyectos a través de terceros que intermedian en las condiciones y los pagos. Esa distinción, que en un marco legal se podría resolver de manera rápida revisando un par de documentos, en el terreno mediático se diluye, y ahí es donde las aguas se enturbian. Porque en televisión, más que la letra impresa en un contrato, lo que cuenta es la percepción que el público tiene de un rostro y la narrativa que ese rostro consigue sostener en la pantalla y en las redes sociales. Así, aunque técnicamente las afirmaciones de Informalia pudieran ser correctas desde un punto de vista administrativo, para los seguidores de Patiño su sola presencia en cualquier espacio de la televisión pública podría bastar para contradecir esa versión. Por eso, el conflicto no es solo sobre lo que está firmado o no, sino sobre cómo se presenta y se percibe una realidad. Hasta ahora, María Patiño no ha mostrado documentos, correos o pruebas concretas que permitan verificar de forma fehaciente que lo publicado es falso. Sus intervenciones, tanto en redes como en declaraciones a otros medios, han consistido en desmentidos contundentes, cargados de un tono de indignación que apela más a la emoción que a la evidencia, acompañados de reflexiones generales sobre el funcionamiento del periodismo, sobre la manipulación de la información y sobre cómo en el mundo del espectáculo se construyen ficciones que, a fuerza de repetirse, acaban siendo asumidas como verdades. Sin embargo, estas intervenciones, al no entrar en el detalle contractual, dejan abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Para algunos, su silencio en torno a lo concreto responde a una estrategia de prudencia, no revelar información que pueda estar sujeta a cláusulas de confidencialidad o que pueda comprometer futuros proyectos. Para otros, esa falta de concreción es, precisamente, la prueba de que no tiene la seguridad de volver en septiembre a la televisión pública. De esta forma, la disputa se convierte en un juego de interpretaciones donde cada silencio es un misterio y cada palabra, una pista para adivinar el desenlace. Septiembre se alza como la fecha clave, el momento en que la realidad se impondrá sobre cualquier especulación. Si Patiño reaparece en la parrilla de televisión española, esa vuelta no solo será vista como una victoria personal, sino como un golpe de efecto que pondrá en entredicho la credibilidad de Informalia, obligando al medio a justificar cómo sus fuentes, que aseguraban su ausencia, no acertaron en su predicción. Sería, además, un triunfo simbólico que reforzaría la imagen de Patiño como una figura capaz de desafiar las versiones oficiales y salir fortalecida. Por el contrario, si la programación de septiembre transcurre sin rastro de ella, Informalia podrá reclamar la victoria mediática, afirmando que su advertencia era precisa y que las declaraciones de la presentadora no fueron más que una maniobra para proteger su reputación mientras se preparaba para un retiro o una transición profesional. En ese escenario, el relato se volcaría en destacar que, a pesar de su resistencia pública, los hechos terminaron alineándose con la información inicial del medio. Mientras tanto, cada movimiento es observado con lupa. Cada tuit que publica, cada fotografía, cada aparición pública, cada comentario que deja caer en programas o redes, se interpreta como un mensaje cifrado que podría anticipar el desenlace. En este clima, hasta los gestos más nimios adquieren significados ocultos. Un viaje podría interpretarse como una huida, una reunión como una negociación, un silencio como un indicio. Y es precisamente esta dinámica de sospecha permanente la que alimenta el interés mediático, porque el público no solo quiere conocer el desenlace, sino participar del proceso, adivinando, especulando y construyendo teorías. Lo que empezó como una noticia puntual publicada en un portal digital ha evolucionado hasta convertirse en un enfrentamiento abierto, con tintes de batalla de egos, en el que no solo se disputa la veracidad de un hecho, sino también el control del relato. Y en el mundo de la televisión, controlar el relato es, muchas veces, más importante que controlar la realidad. Ese es el terreno en el que se mueven ahora Patiño e Informalia, sabiendo que el final de esta historia no se escribirá en un despacho ni en un contrato, sino en la pantalla, frente a millones de espectadores que serán, en última instancia, quienes decidan a quién creer. Este aspecto particular del contrato, que podría parecer a simple vista una cuestión administrativa o un detalle sin demasiada relevancia, en realidad se ha convertido en la piedra angular de toda la controversia que rodea a María Patiño y el portal Informalia. Lo que en otro contexto sería una mera cuestión técnica ha escalado hasta transformarse en el punto neurálgico del debate público, hasta tal punto que cada palabra pronunciada, cada mensaje lanzado en redes sociales y cada silencio calculado se han convertido en piezas fundamentales de un ajedrez mediático que se juega con mucho más que simples fichas. Está en juego la reputación, la credibilidad y, por supuesto, el futuro profesional de la presentadora. El eje del conflicto radica en la naturaleza real y jurídica del vínculo entre Patiño y Televisión Española. Según la versión que maneja Informalia, María no cuenta con un contrato directo con la cadena pública, sino que su relación laboral se canaliza mediante una productora externa, lo que implica que no forma parte formalmente de la plantilla de la corporación.
Esta diferencia, que podría parecer sutil para un espectador casual, es en realidad de gran trascendencia porque significa que la presentadora no goza de las garantías ni la estabilidad que se asocian a un contrato directo con el ente público, y su presencia en pantalla depende de acuerdos que pueden variar según intereses, proyectos y decisiones estratégicas externas a la propia cadena. Desde el punto de vista jurídico, esta distinción podría resolverse rápidamente con la presentación de documentos firmados o contratos que definan las condiciones de la relación laboral. Pero el problema es que este conflicto no se limita a un despacho o a un tribunal, sino que se desarrolla ante el ojo público, donde las interpretaciones, las filtraciones y los rumores encuentran terreno fértil para crecer y generar confusión, hasta el punto de que resulta difícil separar lo que es un hecho comprobable de lo que se basa en conjeturas o intereses particulares. María Patiño ha respondido a estas acusaciones con desmentidos enérgicos y un discurso en el que subraya la falta de rigor y la mala intención de ciertos medios que, en su opinión, buscan desprestigiarla. Sin embargo, ha evitado aportar detalles específicos o pruebas concretas que puedan desmontar punto por punto las afirmaciones de Informalia. Este silencio, intencionado o no, deja un espacio de incertidumbre que alimenta la especulación y que algunos interpretan como una señal de debilidad o falta de fundamentos sólidos, mientras que sus seguidores defienden que se trata de una postura prudente y profesional. En este escenario, la fecha de septiembre se perfila como un momento crucial, una suerte de línea divisoria entre el rumor y la realidad. Si la presentadora aparece en la parrilla de televisión española al inicio de la temporada, se interpretará no solo como una reafirmación de su posición profesional, sino también como un triunfo frente a las voces que cuestionaron su continuidad. En cambio, si su nombre no figura en la programación, se confirmarán las sospechas de que la información de Informalia era acertada y que los mensajes de Patiño simplemente buscaron proteger su imagen pública mientras lidiaba con una situación complicada y posiblemente irreversible. Mientras tanto, la batalla principal se libra en el terreno intangible de la opinión pública, donde lo que cuenta no son los documentos legales ni los contratos, sino los relatos que logran resonar con la audiencia. María Patiño, con una base sólida de seguidores que valoran su trabajo y personalidad, puede contar con un capital emocional que la respalda y que interpreta cualquier ataque como una injusticia, una conspiración contra una figura que consideran cercana y auténtica. Por su parte, Informalia se sostiene en la credibilidad de sus fuentes internas, en la información privilegiada y en el hecho de que, hasta ahora, nadie ha presentado pruebas que contradigan su versión, lo que fortalece su posición como medio confiable en el sector del entretenimiento. Lo que está en juego en esta contienda va mucho más allá del simple destino profesional o la trayectoria individual de María Patiño. En realidad, este conflicto se ha convertido en un auténtico examen de resistencia y fortaleza para todas las partes involucradas. Un punto de inflexión donde se pone a prueba no solo la imagen pública de la periodista, sino también la capacidad de los medios, las productoras y los propios protagonistas para gestionar una crisis en un entorno saturado de información, rumores y juicios previos. En un contexto donde la imagen pública se ha convertido en un bien tan valioso como frágil, esta disputa no se limita a una cuestión contractual ni a la evaluación objetiva de los hechos, sino que se transforma en una batalla por el control del relato que se impone en la opinión pública, en un escenario donde la narrativa es la verdadera moneda de cambio y la reputación, el premio más codiciado. En este tipo de enfrentamientos mediáticos, la verdad jurídica o la existencia de un documento formal pierden protagonismo frente a la fuerza de quienes logran moldear el discurso público. No se trata solo de quien tiene la razón o la legitimidad desde el punto de vista contractual, sino de quien consigue influir en la percepción colectiva y posicionarse como la versión más creíble y atractiva para el gran público. El éxito en esta guerra mediática se mide por la capacidad de dominar la narrativa, de controlar el ritmo de las noticias y de conectar emocionalmente con la audiencia, que es finalmente la que decide a quién apoya o a quién rechaza. En este sentido, cada palabra, cada gesto, cada mensaje en redes sociales o aparición pública se convierte en una pieza clave para consolidar o destruir la imagen que se quiere proyectar, y quienes manejan con destreza estas herramientas cuentan con una ventaja estratégica fundamental. Porque al fin y al cabo, la memoria colectiva no se basa exclusivamente en hechos objetivos y verificables, sino en las historias que se graban en la mente de la audiencia, en las que poseen mayor poder de persuasión y en aquellas que logran crear un vínculo emocional con el público. La percepción es tan poderosa que puede llegar a sobrepasar la realidad misma, y esto es especialmente cierto en un entorno tan volátil y cambiante como el de los medios de comunicación actuales, donde las redes sociales amplifican y aceleran cualquier controversia o detalle, y donde la información se consume en tiempo real, sin filtros ni pausas para el análisis profundo.
Así, esta disputa entre Patiño y sus detractores no será resuelta simplemente con la presentación o ausencia de un contrato, sino que dependerá en gran medida de la capacidad de cada parte para construir un relato sólido, convincente y empático, y para gestionar con inteligencia la compleja red de opiniones, rumores y críticas que se han tejido alrededor del caso. Esta situación también evidencia cómo un detalle que en principio podría parecer técnico y administrativo, como es la existencia o no de un contrato, puede llegar a convertirse en el núcleo central de un conflicto que excede con creces lo estrictamente profesional. Estamos hablando de un choque que involucra dimensiones personales, mediáticas y estratégicas, y que pone en evidencia las fragilidades y contradicciones que existen dentro del sistema de contratación en la televisión pública. A la vez, expone la dificultad que enfrentan las figuras públicas para gestionar su imagen en la era digital, donde cualquier descuido o declaración mal gestionada puede convertirse en un arma arrojadiza y generar daños irreparables a su reputación. La velocidad con la que circula la información y la falta de control sobre su interpretación hace que esta batalla no tenga únicamente consecuencias inmediatas, sino que también marque el rumbo de las carreras y la percepción pública de los implicados a largo plazo. Por último, la resolución de este enfrentamiento será mucho más que una simple cuestión contractual o una disputa legal. Será un reflejo del frágil equilibrio que existe entre la realidad objetiva, la percepción social y el poder que ejercen quienes controlan el discurso mediático. En esta contienda, quienes logren imponer su versión serán quienes finalmente determinen cómo se recordará y juzgará todo lo ocurrido. Servirá como un claro ejemplo de cómo en la actualidad, el éxito o el fracaso en la esfera pública dependen no solo de lo que sucede realmente, sino de la capacidad para contar historias convincentes, gestionar la imagen y navegar con destreza en un ecosistema mediático complejo y altamente competitivo. En última instancia, esta batalla nos recuerda que en el mundo contemporáneo la verdad, tal como la conocemos, es muchas veces moldeada, reinterpretada y reconstruida por quienes tienen el control de los canales de comunicación y de la narrativa dominante.